Hola a todos y bienvenidos. Yo soy Víctor Celis Padrón y esta es una serie de cápsulas del programa Cultura en Línea. Agradezco a la Secretaría de la Cultura y de las Artes por apoyar este proyecto de divulgación del conocimiento teórico y práctico de la trova yucateca. Iniciemos. Y bueno, ya para finalizar esta serie de cápsulas he decidido poner de último el bolero yucateco porque yo creo que es el ritmo que más ha tenido repercusión en la música popular de Yucatán y en muchas otras músicas, ¿no? Viene definitivamente de un intercambio cultural con Cuba, por ahí entre el danzón, el danzonete y el bolero cubano. Y bueno, resulta este bolero yucateco que es muy rico rítmicamente y vamos a verlo por partes, ¿no? En la parte de la percusión vamos a tener la clave cubana, no clave cubana, sino una clave de 2 compases. Digamos, la clave cubana tiene un ligero desplazamiento en uno de los golpes, pero bueno, esta es la que se utiliza en el bolero yucateco. En el bajo vamos a tener la rítmica como la clave, la primera célula. Y vamos a atravesar todo el acorde, vamos a arpegiarlo todo como fundamental, tercera y quinta. Y bueno, ya el ritmo de la guitarra, ¿cómo lo vamos a hacer? Al final, como digamos, en la clave yucateca, como yo les comenté, yo hice mi propia versión para hacerlo un poco más sutil. Entonces, yo como lo toco, así. Hay quien lo toca con puros acordes, recuerden el cifrado de ritmo que es con la letra A, aquí. Entonces, a veces tenemos unos ciertos cortes que no lo vamos a ver en este momento porque, bueno, la intención es entender la base del ritmo, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en la... Tenemos el bajo primario, luego digamos, abanico ligero, como yo le llamo, luego con el pulgar hacia arriba. Luego de acá acomodamos estos 3 dedos en las 3 primeras cuerdas, que sería el acorde. Luego preparamos también el bajo secundario y hacemos este otro movimiento. Hay gente que también arpegia el ritmo de bolero de esta manera. Pero bueno, también son otros estilos que no vamos a ver ahora, pero espero que sea un aliciente para ustedes y puedan investigar un poco más o escuchar un poco más de la trova yucateca. Y bueno, este es el bolero yucateco, lo dejé al final porque yo creo que es el más popular de los ritmos, es el más rico rítmicamente. Y vamos al ejercicio. Muchas gracias por ver toda esta serie de cápsulas, muchas gracias al programa Cultura en Línea y muchas gracias a la Secretaría de la Cultura y de las Artes del Estado de Yucatán por apoyar este proyecto que, bueno, ha resultado como lo habíamos esperado. Estoy divulgando, difundiendo la teoría y la práctica de la trova yucateca, de los ritmos de la trova yucateca. Agradezco también a todos los profesores que pues me enseñaron muchas de estas cosas, de estas técnicas de acompañamiento. Agradezco especialmente al maestro Carlos Rodríguez Marfil, principalmente al maestro Alfredo Gamboa Rosales, a quien le conocíamos cariñosamente como Pichán, que fue de quien aprendí todos estos ritmos, ¿no? También agradezco mucho al maestro, al profesor Ricardo Vega Díaz, por, bueno, también toda su aportación en la trova yucateca.
y haber fundado esa escuela de trova yucateca que estaba en el Centro Cultural Juan Acereto. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por haberse dado el tiempo de mirar estas cápsulas, por aprender y difundir también a su vez este conocimiento de la trova yucateca. Vamos al ejercicio y muchas gracias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.